Pensemos en esto por un momento. El rey que tanto esperaban, el Mesías, acaba de ser ejecutado como un criminal común. Para los primerísimos seguidores de Jesús, eso no era solo una tragedia, era un fracaso catastrófico, una crisis de fe que amenazaba con derrumbar todo el movimiento antes de que pudiera empezar. ¿Cómo le encuentra sentido a algo así? Esa era la contradicción que tenían en el corazón de su fe. Era un verdadero escándalo que necesitaba una explicación, y no una excusa cualquiera, sino una respuesta tan poderosa que pudiera transformar esa aparente derrota en una victoria. Y vaya que la encontraron, en un lugar que no se esperaban. Y esa respuesta no la encontraron inventando profecías nuevas, no. La encontraron volviendo a sus textos más sagrados, en particular a un libro que creían conocer de memoria, el libro de los Salmos. Y empezaron a leerlo de una forma completamente nueva. Ok, para poder entender la solución tan revolucionaria a la que llegaron, primero tenemos que entender cómo se leían las escrituras en el siglo I. Y créanme, era muy, pero muy diferente a como lo hacemos hoy. A ver, sus escrituras, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, estaban divididas en tres grandes partes. La ley, que es la Torá, los profetas, los Nevim y los escritos o Ketuvim. Y fue en esta última sección, justo en el libro de los Salmos, donde iban a encontrar todas las respuestas. Y es que ellos leían estos textos con un principio clave en mente, una práctica conocida como actualización. La idea, en el fondo, es que la escritura antigua no es solo un documento histórico y ya, es una palabra viva de Dios que tiene que ser relevante y aplicable para el ahora. Este principio lo podemos ver clarísimo en cómo era un servicio en la sinagoga en aquel tiempo. Se leía un pasaje de la ley, luego otro de los profetas, se cantaba un salmo y, al final, una homilía conectaba todo eso con la vida de la gente que estaba ahí. El objetivo era súper claro, hacer que esas palabras antiguas hablaran directamente al presente. Entonces ya tenían esta forma tan dinámica de leer sus escrituras, pero de repente ocurre algo. Un evento que lo va a cambiar absolutamente todo, que va a transformar por completo la manera en que interpretaban cada palabra que creían conocer. La resurrección. De repente, este evento se convierte en una especie de lente nuevo, una clave que de pronto parecía descifrar todo el texto sagrado. Todo, absolutamente todo, se empezó a releer a través de un nuevo marco, el de la promesa y el cumplimiento. Y esto, claro, cambió por completo la forma de leer. Miren, antes de la resurrección, el modelo era bastante directo. La historia del salmista de hace siglos se conectaba con la experiencia de la persona en el presente. Pero después la cosa cambia. La resurrección mete un paso intermedio crucial. Ahora, la historia del salmista era una prefiguración de Jesús. La vida de Jesús era el cumplimiento. Y solo a través de ese cumplimiento, la persona podía entender su propia vida de una manera totalmente nueva. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a ver cómo funcionaba esto en la práctica. ¿Qué salmos específicos agarraron y leyeron con estos nuevos ojos para explicar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús? Tomemos, por ejemplo, el Salmo 16. Ojo con esta promesa tan increíble que contiene. La de ser salvado de la muerte, de la decadencia, de no ver la corrupción. Pero la pregunta es, ¿de quién estaba hablando realmente? Y aquí es donde se pone interesante. Los primeros cristianos dijeron, un momento, esto no puede estar hablando de su autor, el rey David. ¿Y por qué no? Pues por algo muy lógico. Como dice el libro de los Hechos, David murió y lo enterraron. Su cuerpo sí vio la corrupción. Entonces, si la promesa de Dios era cierta, tenía que ser una profecía sobre alguien más. Para ellos, el cumplimiento era obvio. Jesús, resucitado de la tumba. O veamos otro ejemplo famosísimo, del Salmo 118. La historia de algo que es rechazado, pero que al final termina siendo lo más importante. Una historia de rechazo seguida de una vindicación total. Y claro, esto se convirtió en una de sus explicaciones más poderosas para la crucifixión. Jesús era esa piedra rechazada por las autoridades, los constructores, pero que Dios mismo había vindicado a través de la resurrección para convertirla en la piedra angular, la base de una comunidad nueva. Y ahora llegamos al peso pesado, al salmo que más se cita en todo el Nuevo Testamento, el Salmo 110. Dice, «El Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Pero, ¿qué significa eso de siéntate a mi derecha? Bueno, en esa cultura era el máximo símbolo de poder, de compartir la autoridad. Así que este verso ya no era sobre un rey del pasado. Para ellos era la descripción perfecta del nuevo estatus de Jesús después de la resurrección, exaltado y compartiendo la gloria misma de Dios. Esto nos muestra la sofisticación de su lectura.
Tomaron, por ejemplo, el Salmo 2, que habla de una conspiración contra el rey. Para ellos, este texto funcionaba en 3 niveles al mismo tiempo. Por un lado, hablaba de un rey del pasado de Israel, pero también era una profecía que se había cumplido en la conspiración contra Jesús. Y finalmente era una palabra para su propio presente, que les ayudaba a entender las amenazas que ellos mismos estaban enfrentando. Un solo texto, resonando a través de toda la historia. Entonces, como podemos ver, esto fue mucho más que, no sé, encontrar un par de versículos que encajaran y ya. No, fue una forma totalmente nueva de leer, que al final dio origen a una fe completamente nueva. A ver, si hay algo que tenemos que llevarnos de todo esto es lo siguiente. Los primeros cristianos dejaron de ver los salmos como si fueran simples poemas antiguos sobre reyes que ya no existían. Los empezaron a ver como profecías vivas que encontraban su significado final, su verdadero sentido, en lo que llamaron el evento Jesús. Estaban convencidos de que la historia de Jesús había descifrado el código de unas escrituras redactadas siglos antes de que él naciera. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una que va mucho más allá de esta historia en particular. ¿Qué pasa cuando un solo evento poderoso, ya sea una crisis, una revelación, cambia para siempre la forma en que leemos nuestras historias más fundamentales? Esas que nos definen.